Listos. Muy buenos días. Soy Maribel Paniagua Villarroel, supervisora de la Zona 16 de Educación Especial. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar, que es parte de la serie de talleres de prácticas centradas en el aula. Nuestro webinar de hoy es Sexualidad y Discapacidad, y tengo el honor de tener con nosotros y el gusto de tener con nosotros a la doctora Marta Beatriz Cruz Rivera. Ella es psicoanalista y es una experta en temas de sexualidad. Voy a compartirles algunos aspectos de su amplísimo currículum. Hemos tenido que tomar algunas decisiones en torno a lo que les compartimos porque es una persona inquieta y que está en proceso de formación todo el tiempo y de formación de otras personas también, porque esa es su vocación. Ella tiene la especialización en psicoterapia sexual, maestría en sexualidad y equidad de género, tiene un doctorado en ciencias de la educación por Santander y la maestría también en esta misma institución, tiene maestría en educación de la sexualidad humana por CIAS, licenciatura en pedagogía por el Instituto América, tiene un doctorado en psicoanálisis por el Círculo Psicoanalítico Mexicano, licenciada en Psicología Educativa por la Universidad del Valle de Atemajac. En su formación profesional ella cuenta con algo más de 15 diplomados. Voy a leer solo algunos que tienen que ver con los temas que nos ocupan. Tiene una certificación en comunicación no violenta, diplomado en liderazgo en gestión, diplomado en estrategias didácticas, diplomado en sexualidad y equidad de género, diplomado en educación basado en la convivencia, diplomado en liderazgo por NIMA, una actualización en educación especial, un diplomado en manejo psicoterapéutico de grupo y familia. Y bueno, ha escrito varios libros en colaboración y ella es una escritora también y es una gente muy prolija en su producción académica. Entre los libros que ella ha publicado, uno de los libros se llama Tengo un hijo con discapacidad, ¿qué hago? Ha sido diseñadora de varios diseños curriculares. Otros de los libros que ha trabajado es Vámonos entendiendo a nuestros adolescentes, la magia de la educación. Además, tiene una vena poética y tiene algunos libros de poemas y textos narrativos que les recomiendo que busquemos y abordemos. Tiene diversos reconocimientos por su trayectoria en diversos campos de la enseñanza, en el área de la medicina, en el área educativa, en el trabajo sindical. Así es que, como verán, Martita, además de todo lo que he dicho, es una persona inquieta y quiero decirles que una persona muy generosa en su trabajo, en lo que comparte y en lo que da en el día a día, y yo me siento muy, muy orgullosa de que estés con nosotros, Martita. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Les comento a todos que la mecánica es la que ustedes ya conocen. Vamos a tener la presentación de Martita. Pueden ir poniendo sus preguntas en el chat y al final Vero Moreno Merino estará aquí compartiendo con Martita las preguntas. Agradezco a Zaira Barbosa Murillo, que estará en las preguntas respondiendo algunas inquietudes o poniendo ligas desde el chat público, y muchas gracias también a Carlita Pérez, que es un... Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a la doctora Maribel Paniagua Villarroel y a la maestra Verónica Moreno por esta invitación para hablar sobre sexualidad y discapacidad. Y bueno, sin más, comparto pantalla para ir hablando de este tema tan importante, tan relevante para todas las personas que tengan alguna discapacidad y para las que no lo tengan. Entonces, vamos a presentar pantalla y empezamos. Bueno, hablar de sexualidad y discapacidad son temas complejos, son temas delicados,
son temas que se tienen que abordar con suma delicadeza porque los dos temas son sensibles. ¿A qué me refiero cuando son sensibles? Bueno, el aceptar que se tiene una discapacidad es una situación bastante difícil. Es una situación que lleva tiempo y que yo lo vi durante muchos años de mi trabajo en el CAM José Vasconcelos y en el CAM Jean Piaget. De hecho, uno de los aspectos que yo trabajé mucho con los padres de familia fue la aceptación de la discapacidad de su hijo. Entonces, los papás niegan, los papás disminuyen la situación, no le dan tanta importancia, hasta que ya el niño empieza a ser muy evidente la dificultad que tiene, entonces es cuando ya dicen, sí, sí tiene algo, pero al principio es todo un proceso, ¿no? De hecho, yo tengo un libro que hice a raíz del trabajo con padres de familia en el CAM y que se llama Tengo un hijo con discapacidad, ¿qué hago? Porque yo partía de que lo primero que se tiene que tener es aceptar que se tiene una dificultad. Y número 2, saber cuál es la dificultad. Es decir, saber cuál es la discapacidad. Porque en base a eso y tener la claridad del diagnóstico, es que se va a poder trabajar más con el niño y sobre todo haciendo hincapié en las áreas de oportunidad del niño. Yo siempre soy de la idea de que debemos de ver qué sí hay. No fijarnos en qué falta, sino qué sí hay para trabajar con el niño. Entonces, en ese sentido, pues hay mucho que hacer, porque la discapacidad normalmente afecta cierta área del desarrollo. Y que, bueno, pues ahorita vamos a ver precisamente cuáles son las áreas que se pueden ver afectadas. Entonces, en ese sentido, es sensible el tema de discapacidad. Y bueno, de sexualidad. Históricamente, en México y en el mundo es difícil hablar abiertamente de sexualidad, de educación sexual para los niños. En México, pues ha habido así como bloqueos, tabús, personas familias, instituciones que están en contra, colegios que están en contra de que haya una educación en sexualidad, ¿no? Entonces, también es un tema sensible, también es difícil, porque también se parte de muchas ideas erróneas acerca de la sexualidad, ¿no? Entonces, continuemos con esta parte que les comentaba de bueno, tener claro qué es la discapacidad y tener claro cuál es la dificultad, en qué área. Y bueno, para empezar, hay que ver la discapacidad como una condición que puede limitar actividades funcionales, puede o no, dependiendo de la dificultad y del grado, funciones corporales, y es parte también de esta diversidad humana. Si nosotros lo vemos de esta manera como una condición y que es parte de la diversidad humana, bueno, vamos a dar mucha oportunidad para ver todo lo que las personas sí pueden hacer. Y no decir, esta persona ya no puede hacer nada, esta persona ya no puede aprender, esta persona ya no puede hacer cualquier cosa. Hemos visto muchas personas con problemas motores y ganar en las Olimpiadas. Hemos visto gente que corre en silla de ruedas, hemos visto basquetbolistas, hemos visto en muchos deportes. De hecho, llama la atención que quienes más ganan medallas en México precisamente son las personas con alguna dificultad en los Juegos Paralímpicos, ¿no? Entonces decimos, bueno, con todas estas dificultades y miren los logros, ¿no? Precisamente porque se esfuerzan, precisamente porque luchan por tener un lugar, por conseguir lo que quieren, por conseguir sus metas, igual que cualquier persona, ¿no? Entonces, esta dificultad pues es motora,
Hay personas que tienen dificultad auditiva y su dificultad es precisamente que no pueden oír y que a lo mejor requieren de aparatos auditivos, a lo mejor requieren de una operación que les pueda ayudar a poder escuchar un poquito más. Y bueno, también aquí en esto puede verse afectado el lenguaje en algunos casos, dependiendo de la dificultad auditiva, y no estén oralizados. Pero muchas personas muchos niños pueden hablar, aunque no escuchen. ¿Por qué? Porque a lo mejor escuchan todavía ruidos, a lo mejor todavía escuchan voces, a lo mejor hay una estimulación para el desarrollo del lenguaje. Yo quiero decirles que tuve la experiencia de hacer mi servicio social de psicología justo en una escuela de audición y lenguaje. Y yo daba terapia a los niños con problemas de audición y lenguaje. Y había personas que me sorprendían porque yo llegaba, o sea, personas no tan pequeñas como adolescentes, un poquito más grandes, y llegaban conmigo. Y recuerdo perfecto un caso que hablaba muy bien, fíjate que aquí vengo por esto, me siento así. Y normal, yo estaba estableciendo una conversación muy normal con este chavo. Y de pronto me dijo, me estoy empezando a poner nervioso. Y yo pues, no sabía por qué. Y le dije, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Me dice, es que te mueves mucho en tu cara y tu pelo te tapa la boca. Entonces no puedo saber qué estás diciendo porque no te puedo leer los labios. Y entonces, pues en ese momento me di cuenta que bueno, pues él tenía un lenguaje bastante fluido, pero no escuchaba, me estaba leyendo los labios. Entonces, bueno, hay mucha gente que se desenvuelve en la vida cotidiana de manera regular, de manera normal, y su problema es auditivo, por supuesto, pueden hacer su vida en todos los sentidos, ¿no? Y ahorita, bueno, pues hay muchos avances con los aparatos, con las operaciones cocleares, etcétera, ¿no? Hay otra dificultad o condición que es la discapacidad cognitiva. Estamos hablando de un coeficiente que puede ser afectado por la problemática y que a los niños les cueste trabajo aprender, que les cueste trabajo comprender ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, los niños pueden aprender, ¿eh? Nosotros partimos de que dependiendo las estrategias, las maneras, cómo se enseñe, los niños pueden aprender. Yo en mi último año de trabajo en la Secretaría de Educación, en el CAM, tanto José Vasconcelos como Jean Piaget, precisamente en el último año me di cuenta cómo los métodos que se utilicen pueden ayudar sorprendentemente. Y se estaba implementando en la zona 16 el método troncoso, tanto para matemáticas como para español. Y bueno, era sorprendente cómo los niños aprendían a leer, aprendían a escribir. Y a mí me tocó apoyar en matemáticas y realmente también fue sorprendente cómo los niños podían aprender sumas, aprender restas, aprender a ir a la tienda, a comprar. Fue una grata experiencia al jubilarme en mi último año de trabajo, ver los avances en los niños. Y yo les comentaba a mis compañeras maestras, porque yo soy psicóloga, y mi función era ser psicóloga, sin embargo apoyé el área de matemáticas, y yo les comentaba que es sorprendente que cómo es encontrar el método adecuado, ¿no? Para que los niños puedan aprender. Así es que hay que innovar, hay que ver qué se hace en otros lados, como bien dice la supervisora, la doctora Maribel
Paniagua, bueno, pues ella es muy innovadora, siempre buscando qué se puede implementar, qué se puede hacer para mejorar el aprendizaje en los niños, ¿no? Entonces, es un área que se puede ver afectada, pero sin embargo hay muchas cosas que se pueden realizar, ¿no? Y otra, bueno, es la visual, que también hay muchas estrategias de apoyo a las personas que tienen debilidad visual. Y bueno, pues empezando desde el método de el braille, que se puede los niños aprender a leer, que pueden los niños aprender a contactarse con el mundo. Entonces, pues existen diferentes discapacidades y existen también muchas formas de cómo apoyar, de cómo ayudar y sobre todo verlo de esta manera. Es una condición que puede limitar o no las actividades funcionales, dependiendo, ¿no? Yo recuerdo también un caso de una niña que realmente era sorprendente, una niña que tenía síndrome de Down, Maggie, eh, preciosa, y que estaba en un ballet folclórico donde bailaba su primo, el cual no tenía ninguna condición especial. Y bueno, me invitaron a verla al degollado, al ballet. Bueno, fue sorprendente. Sorprendente porque la mejor bailarina del grupo folclórico era Maggie. Y bueno, el teatro degollado fue así como todo mundo parado, eh, aplaudiendo. La, la gran presentación del ballet folclórico y era parejita de su primo en el baile y bueno, pues muy gratificante. Hace años de eso, Maggie ya es una adulta y yo lo recuerdo con mucho cariño y con mucha emoción de cómo se desenvolvió Maggie, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos ver que los niños pueden realizar y nos sorprende. Y, y, y bueno, pues alguna otra situación que haya dificultad o problema se puede resolver. Ahorita, pensando en otra situación que no que podemos, que es una condición, que es una característica, el autismo. eh, vi hace poquito en Facebook que me manda un mensaje, un muchacho que yo la verdad no ubicaba, nada más veía que decía Michelle, y me mandó un mensaje, me dice: maestra, ¿no me recuerda? Usted me dio clase en el CAM República. Soy Michelle, y claro que me acuerdo de Michelle. Era un niño súper inteligente, un niño que pasaba lista todas las mañanas, porque él nada más de estar en la puerta ya sabía qué maestra había llegado, qué no había llegado, qué niños habían llegado, que una memoria impresionante y una gran capacidad. Y ahora es músico. Y me dio tanto gusto, toca el piano, es un buen músico, y me dio tanto gusto que se acordara de mí, ¿no? Yo era la psicóloga de apoyo y que me contactara por Face y que ha hecho su vida y que es productivo y bueno, pues súper bien, ¿no? Ver estos casos exitosos de niños. Porque luego uno dice, es que los casos exitosos son así como de lejanos o de personas que uno no conoce, como este chico del método Roma que anda por todas partes hablando, ¿verdad?, de todo lo que se puede realizar con los niños, con las personas con síndrome de Down. Pero no, hay casos cercanos, hay casos de conocidos, que lo pueden ver precisamente todas mis compañeras que hemos trabajado en el camp, de los logros que han hecho los niños. Entonces, sí es importante tener claro cuál es la dificultad, tener claro cuál es la discapacidad y en base a eso brindar una atención adecuada, utilizando las estrategias más innovadoras o más adecuadas para el niño. Yo tengo una frase que siempre utilizo para muchas cosas y es: cuando quieres lograr algo, hay que hacerlo por todos los medios y con todas las estrategias posibles, por todos los medios. Entonces, bueno, pues eso debemos de hacer eh, con los niños que presenten alguna dificultad. Y pasando al tema de la sexualidad.
no hay ninguna diferencia, fíjense. Hablar de sexualidad para niños con alguna discapacidad, digo ninguna diferencia en este sentido, porque su desarrollo integral no se ve afectado. Justo acabo de mencionar que hay que reconocer, hay que saber cuál es el área que se ve afectada, porque si partimos del desarrollo cognitivo, perdón, del desarrollo integral, vamos a poder ubicar que a lo mejor se vio afectado el aspecto motor, o a lo mejor el aspecto cognitivo, el aspecto visual, el aspecto cualquiera que nosotros detectemos. Pero hay un área que es la parte del desarrollo sexual, la cual no se ve afectada en los niños que tengan alguna discapacidad. Entonces, las personas con o sin discapacidad se debe favorecer el desarrollo de la sexualidad. ¿Por qué? Porque todos somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, no tenemos que tener ninguna diferencia en brindar la educación y en brindar la atención que esto requiere. Entonces vamos a atenderlos y vamos a brindarles esta atención. Entonces, como les comentaba, nosotros tenemos que ver en el desarrollo integral el aspecto emocional, el aspecto social, el aspecto cognitivo, el aspecto familiar y, por supuesto, el aspecto social. Entonces, si partimos de eso, bueno, la prueba está de que los niños en educación especial tienen los mismos planes y programas que los niños de escuelas regulares. Desde hace mucho tiempo que son los mismos planes y programas. Entonces, si tienen los mismos planes y programas, bueno, pues está el área que se va a trabajar con ellos en los libros de quinto y sexto, que viene siendo todo lo que es la parte de biológica de educación sexual. Entonces, tienen derecho, por supuesto, es parte de su desarrollo integral y se les debe atender en esta área importante del desarrollo. Y bueno, vamos a ver cuál es la edad adecuada para empezar esta educación sexual. Y bueno, esta parte pues empieza desde preescolar, empieza desde que el niño empieza a conocer las partes de su cuerpo. Y la primera clase que yo siempre digo que debemos de tomar en cuenta para la educación de los niños es cuando se habla de las partes del cuerpo, pues bueno, así como decimos ojos, boca, nariz, manos, bueno, pues también decir pene, vulva, vagina. Que los niños ubiquen cuáles son las partes de su cuerpo. Entonces, sí es muy, muy importante esta primera clase para que los niños reconozcan su cuerpo. Y además, quiero decirles, bueno, que el niño manifiesta cierta inquietud sexual, ya lo decía Freud, ahorita vamos a platicar un poco de estas etapas del desarrollo psicosexual que Freud hablaba de los niños y que él habla desde los 0 años, pues hasta toda la vida, ¿no? Ahorita vamos a ver estas etapas del desarrollo psicosexual de acuerdo a Freud. Y bueno, en este tema de sexualidad, quiero hacer mención a la doctora Esther Corona Vargas, que la verdad es una figura muy importante en el tema de educación sexual en México. Ella ha trabajado por décadas en esta temática, ha colaborado con los libros de textos en educación básica y bueno, ha sido presidenta de la Federación Mexicana de Sexualidad y Sexología, vicepresidenta de la UAS a nivel internacional y es toda una institución en el tema. Y ella no ha dejado de impulsar la educación sexual, la educación integral de la sexualidad. Y bueno, ¿por qué? Porque pues ella cree, y todos, ¿verdad? Los que trabajamos este tema, que es algo inherente de la vida. Como menciona, es un aspecto de la vida humana que actualmente está rodeado de tabúes
que para algunos tienen una connotación negativa o hasta pecaminosa, impidiendo a muchos disfrutar y expresarse plenamente. Entonces, están los derechos, y está el derecho al disfrute, está el derecho al placer. Y también está el derecho a la educación. Y hablando de este derecho, quiero decirles que también es histórico, por eso actualmente debemos mucho más trabajar esta temática, porque por primera vez está en la Constitución, está en el artículo 3, el derecho a una educación sexual científica y fundamentada. Entonces, bueno, pues si ya estaba en los libros de texto antes, si ya formaba parte de educación básica, ahora con más fuerza viene dar impulso a esta educación integral de la sexualidad. Y bueno, pues nosotros agradecemos siempre todo el apoyo de FEMES, de la Federación Mexicana de Sexualidad y Sexología, para preparar a más personas, a maestros. Nosotros, por ejemplo, yo soy rectora de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, una universidad virtual, y una precisamente de las maestrías que ofertamos es la maestría en Sexualidad y Equidad de Género. ¿Por qué? Porque consideramos que es muy importante formar personas sobre esta temática para que puedan orientar de manera adecuada, de manera científica, a maestros, a padres, a las personas que requieran de esta orientación, a servidores públicos, que es muy importante. Muchas veces los servidores públicos no tienen como la formación, la idea de lo que está sucediendo, ¿no? Y a veces dan consejos que en lugar de ayudar a la persona, pues les desayudan, como luego se dice. Por ejemplo, recuerdo una chica que contaba que la golpeó su pareja, y ella fue a denunciar. Y entonces cuando llega y le dice, oiga, pero la verdad es que no se le nota mucho. Nada más trae un ojo morado y la boca un poco chueca, pero yo creo que en una semana ya no tiene esto. ¿Por qué no mejor se desiste? Porque esto es un trámite bastante engorroso y lleva tiempo, pero pues como usted quiera, yo le tomo la denuncia, pero yo le sugiero esto. Fíjense, hace poco platicando con Candelaria Ochoa, una activista muy, muy importante en México, en Guadalajara, y fue precisamente presidenta de la CONAVIM. Y decía eso está totalmente prohibido. O sea, ningún servidor público debe de aconsejar, debe de decir, debe de sugerir, o sea, debe de tomar la denuncia, tomar nota y no opinar, porque eso es hasta un delito, ¿no? Fíjense, pero la gente lo hace, la gente desconoce y lo hace. Entonces, son temas sensibles que las personas deben de estar preparadas, que las personas deben de estar informadas para poder hacer su función adecuadamente. Y estoy hablando de servidores públicos, estoy hablando de maestros, estoy hablando de directores, estoy hablando de padres de familia que tengan que ver con el tema de la educación de los niños y de los jóvenes. Porque si los niños, los jóvenes tienen una educación sexual integral adecuada, pues va a ayudar a su vida para que sean más responsables, para que puedan tener un mayor disfrute, para que puedan tener un mayor placer en su vida. Y bueno, en esto que les comentaba, decía, expertos en educación sexual integral, conocida como ES, menciona la doctora Esther Corona, como ya les decía, que ha luchado por décadas por conseguir que en México hubiera más apertura y poder hablar de sexualidad y lograr que la educación sexual sea hoy un derecho. Y como actualmente se establece en la nueva escuela mexicana como parte de los planes y programas. Y fíjense que yo, revisando un poquito esta parte histórica de por qué los padres de familia se niegan y por qué los padres de familia de alguna manera no aceptan, es la misma postura de hace 3 décadas o 4 décadas, y estaba leyendo textual casi, decir,
a mis hijos los educo yo, nadie puede educarlos en este tema, yo les voy a dar esa educación sexual. Y actualmente, en el 2020, en el 2021, dicen lo mismo. Hasta me da la impresión que leyeron que decían los papás de hace 4 décadas y están diciendo lo mismo. A mis hijos los educo yo les voy a dar la educación sexual, etcétera, etcétera. Nadie tiene que meterse con este tema, pero el asunto es que no los educan. El asunto es que no hay una educación sexual integral. Entonces, por eso la escuela, por eso el Estado ha tomado como eje importante de la educación la sexualidad. Así es que, claro que es importante, claro que es para todos y que aquí, como les comentaba hace un momento, si decimos todos es todos. Como la escuela es para todos, como la integración educativa deben estar todos, entonces pues también entran los niños que tengan alguna discapacidad. Entonces, reiterando, ¿verdad? Que cuando se habla de discapacidad, pues no se puede dejar de lado la sexualidad. Es un aspecto del desarrollo integral en el cual interactúan pensamientos, emociones y por supuesto el cuerpo. Entonces los niños tienen emociones, los niños tienen sensaciones, los niños tienen gusto por ver a alguien, emoción por ver a alguien. Entonces, porque el desarrollo continúa. Y no se diga en la adolescencia, ahorita vamos a hablar un poquito de este tema, ¿verdad? Y bueno, quiero comentarles que estuve platicando con un buen amigo que trabaja en el DIF de Celaya, precisamente que es el coordinador de rehabilitación en el DIF de Celaya, el maestro Alfredo Chávez. Y bueno, él tiene una discapacidad motora y tiene años dedicándose a la rehabilitación y al tema precisamente también de sexualidad y discapacidad. Y platicamos hace poco con Alfredo, que por cierto me dio la noticia de que acaba de ser papá, una niña preciosa, me mandó una foto, bueno, está divina la niña, y él está muy contento con su vida familiar que ha hecho y también contento con su trabajo pese a la limitación o a la situación que él tiene y que no lo ve como eso, como ya mencionaba, una limitación, sino es una oportunidad de cómo hacer cosas por las personas y precisamente quitar estas ideas de que no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Entonces hablábamos del tema de sexualidad y él me decía, es que hay muchas ideas erróneas, ¿no? De las personas, así como cómo le hacen, cómo puedo tener un hijo, si no puede caminar o si no puede moverse. Entonces, bueno, pues la sexualidad está y las formas se buscan, ¿no? Entonces, yo le agradezco a Alfredo, que por ahí nos va a apoyar y nos apoya en la universidad con este tema precisamente y con varios temas que tienen que ver con la integración, con la inclusión de las personas a la sociedad y con la rehabilitación también, ¿no? Entonces, en esto yo le comentaba, bueno, que yo también había trabajado con niños, con adolescentes, el tema de sexualidad y que yo precisamente, como les comparto, lo hago a través del desarrollo integral. Y fue la manera como me acerqué a los papás a través de esta manera del desarrollo integral del niño. Es decir, parto mi primera plática con los padres. Ahorita les platico a partir de qué es que surge esta necesidad en el CAM de trabajar sexualidad con los papás, con los niños, pues porque fue una necesidad que se presentó, ¿no? Anteriormente yo no trabajaba con adultos, bueno, adolescentes, porque en el CAM trabajábamos con niños de preescolar, pero de pronto ya el CAM dejó de atender solamente niños de preescolar y se empezaron a atender a niños con
mayor edad, de primaria, y bueno, niños hasta 16 años que estaban en el CAM. Entonces, los niños empezaron a tener pues manifestaciones de la sexualidad pues normales de la etapa de la edad, ¿no? Entonces, en estas manifestaciones pues había inquietudes de los papás, había inquietudes de los maestros, que decían, bueno, ¿qué hacemos? Está Jorgito tocándose mucho su pene en el salón, están dos niños en el baño bajándose los pantalones, la niña le corrió atrás de la escuela a besarse con otro niño, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues decidimos junto con la directora y con todo el apoyo de la directora Verónica Moreno, de trabajar esta temática con los niños de cuarto, quinto y sexto. Entonces fue que se empezó a realizar este trabajo, ¿no? Ahorita les platico un poco de la experiencia de este trabajo, pero antes de esto quiero decirles, bueno, que hay que tomar en cuenta las situaciones sociales y las ideas que tenemos acerca de discapacidad y sexualidad, porque esto obstaculiza que se hable del tema. Y también obstaculiza el que haya un disfrute de una sexualidad gratificante en las personas con discapacidad. Entonces, por supuesto que tienen derecho, y por supuesto que tienen deseos, y por supuesto que tienen hormonas, ¿no? Entonces, se debe de atender esta temática. Las ideas erróneas que hay con respecto a esto es si las personas pueden tener sexualidad. Pues claro que la pueden tener. También personas piensan que ellos no tienen deseos. Claro que tienen deseos. Dicen es que mi hijo o los niños son unos angelitos, ¿cómo van a pensar en sexualidad? Bueno, los niños no son angelitos, para empezar, son niños. Y segundo, todos los niños tienen un desarrollo psicosexual y todos los niños pasan por todas las etapas del desarrollo psicosexual y tienen una sexualidad igual que todas las personas. Entonces, no son angelitos, son niños y los niños manifiestan su sexualidad de alguna manera, ¿no? ¿Cómo le hace a un niño que tiene problema motor? ¿Cómo le hace una persona con otra dificultad? Bueno, pues se buscan las estrategias, se buscan los cómo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es quitar estos mitos, es quitar estas falsas ideas que se tienen acerca de que si la sexualidad es de alguna manera permitida en las personas que tienen alguna dificultad, por supuesto. No podemos negar este derecho, ¿no? Entonces, ya quitamos estos prejuicios, ya quitamos estas ideas y bueno, pues a empezar a preparar y empezar a formar en esta temática a los papás, a los niños. Hay algunos testimonios que por ahí estuve revisando, en donde precisamente se habla de esta temática. Hay un documental cubano que se llama Ámame como soy, y precisamente presentan a Carmen, una mujer con una discapacidad motora, en todas sus facetas, como mujer, como madre, como esposa, haciendo pues, su vida de una manera regular, ¿no? Entonces, con esta discapacidad motora. Entonces, cuando nosotros vemos a personas haciendo su vida cotidiana, con hijos, con pareja, disfrutando de su sexualidad, decimos, ay, mira, sí se puede, claro que sí se puede, ¿no? Entonces, es un derecho y qué bueno que lo puedan hacer y que lo hagan, ¿verdad? También, por ejemplo, estuve revisando de los trabajos que se realizan en varios teletones de la República Mexicana que se imparten talleres de sexualidad. ¿Por qué? Pues porque pues, tienen ahí a muchos niños con dificultades motoras, dificultades cognitivas y de cualquier tipo que se atienden los teletones. Y pues es una
una parte del desarrollo integral y que también lo atienden a través de talleres para padres y para jóvenes, ¿no? Y bueno, pues mi experiencia en el taller para padres y niños y maestros que yo realicé en el CAM Jean Piaget en el turno vespertino con estos niños de cuarto, quinto y sexto. Y bueno, antes de platicarles un poquito la experiencia con los niños, con los padres, quiero comentarles del desarrollo psicosexual y que precisamente estas etapas del desarrollo nos van a ayudar a entender por qué los niños sí tienen manifestaciones, ¿no? La primera es la etapa oral, que habla Freud, que es de los 0 a los 2 años, en donde el niño tiende a introducirse objetos a la boca, le gusta sentir el placer a través de la boca, pues empezando con el pecho de la madre, ¿no? Que se alimenta y que se nutre, pero también tiene placer. Muchas veces el niño no come y solamente está con el pecho de la madre en su boca, sintiendo este placer, esta seguridad, esta protección. Y para el niño es importante, ¿no? Entonces, la primera zona erógena es la boca. Posteriormente está la etapa anal, que es la etapa en la que el niño empieza a tener el control de esfínteres y precisamente el niño tiene un control y que empieza a controlar y que empieza a decir cuándo sí va al baño, cuándo no va al baño, y el niño juega un poco con esto durante un tiempo hasta que ya controla totalmente sus esfínteres, ¿no? Aquí la zona erógena es el ano y que el niño, bueno, pues lo ve como un juego esta parte, ¿no? Entonces le debe de tener al niño pues esta paciencia, esta tolerancia, pues para que aprenda a rápido, dependiendo pues de la edad, a ir al baño. Pero hay que darle su tiempo, hay que darle su espacio, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los 2 a los 4 años, ¿eh? O sea, se tiene esta flexibilidad, porque luego muchos lugares y muchas guarderías quieren que los niños ya, antes de los 2 años, ya controlen esfínteres cuando el niño todavía no está maduro para esto y todavía no ha disfrutado de este retener y expulsar. Para el niño es un disfrute, retener y expulsar. Y él decide cuándo ya avisa para ir al baño, ¿no? Entonces, por eso la fiesta, por eso la nica bonita, por eso aplaudirle, por eso hacer un programa de control de esfínteres donde el niño se sienta estimulado y premiado para poder avanzar, ¿no? En esta etapa. Entonces, la etapa anal, después viene la etapa fálica. Esta etapa fálica es de los 4 a los 6 años, que es cuando el niño viene el descubrimiento anatómico de los cuerpos. Fíjense qué interesante. Es cuando el niño se ve diferente de la niña. Es cuando la niña se ve diferente del niño. Entonces la niña voltea y dice, pues él tiene algo que yo no tengo. ¿Por qué seremos diferentes? Entonces las niñas incluso tienen curiosidades. Yo recuerdo una niña chiquita como de unos 4 años, que tenía puras hermanitas, y de pronto va a un balneario y ve a un niño igual chiquito de 3, 4 años, que le estaban cambiando su traje que estaba mojado, y entonces el niño se quedó encueradito, y la niña lo vio y no había visto un niño, y la niña corrió y dijo, él tiene esto, yo no lo tengo, yo lo quiero. Y corrió la niña a perseguirlo. Pues el niño empezó a llorar, a correr y a llorar. No sabía qué estaba pasando y como que esta niña me quiere quitar algo que es mío, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención eso. Y esas cosas suceden. De pronto de que te sorprende decir, a ver, ¿qué él tiene, yo no tengo, qué pasa, ¿no? Entonces es una etapa del desarrollo psicosexual normal. Se descubren, ven las diferencias. Y también en esta etapa es cuando los niños tienen curiosidad precisamente de esta diferencia, y es cuando se tocan, cuando ven las diferencias, y que en psicoanálisis, bueno, se le llama como los juegos sexuales en esta edad, que estamos hablando de 4 años, estamos hablando de 5 años,
y que no tiene ninguna cuestión, que connotativa que la gente lo considere como pecaminoso, como mal, sino es parte del descubrimiento anatómico de los cuerpos. Y les comento esto porque cada quien puede interpretar, y si no tiene la información, la formación de que esto pasa con los niños y que es normal, entonces cada quien en su cabecita va a hacerse ideas de cosas perversas, cosas malas, cosas que dañan y demás, ¿no? Y les comento una anécdota terrible que sucedió cuando yo trabajaba en una de las casas hogares en Guadalajara. Daba apoyo emocional a los niños y de pronto me habla una de las monjas que cuidaba una de las casas hogares y me dice: Marta, pasó una situación muy, 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 muy complicada, muy difícil en la casa hogar, pero yo la resolví. Si quieres, cuando vienes para platicar, ella como muy orgullosa de lo que había hecho, ¿no? Yo, en cuanto pude, fui con ella para platicar. Y bueno, fíjense lo que me dice, que a mí de veras, pues me enojé muchísimo y fue terrible escucharla con esa tranquilidad, que dice que el niño, más o menos de 5 años, eh, estaba en la cochera, pasaban personas y él se bajaba el pantaloncito y les enseñaba el pene. Para ella fue perverso, pecaminoso, terrible. Y lo que hizo con el niño fue corriendo, fíjense, a la cocina, partió un chile y se lo puso en el pene. Ya se imaginarán los gritos y alaridos de este pobre niño. Y bueno, yo escuchaba y no lo podía creer, ¿no? ¿Por qué le pasó por su mente eso? ¿Por qué le pasó por su mente que era terrible y que tenía que ponerle un remedio dolorosísimo para el niño, ¿no? Yo hablé con el patronato y les dije que no podía haber gente a cargo de los niños que tuviera esa mentalidad y que tuviera esas reacciones que podían dañar al niño severamente, ¿no? Inmediatamente, bueno, pues empezar a trabajar terapia con el niño, empezar a abordar toda esta situación que vivió de dolor y de no saber qué fue lo que hizo, ¿no? El niño no sabía ni qué había hecho mal. Y precisamente porque pues estaba en esta etapa del descubrimiento anatómico de su cuerpo. Entonces, esa es la etapa fálica. Y precisamente la zona erógena pues, son los genitales, ¿no? Es el pene, es la vagina. Entonces, que empiezan a descubrir los niños. Y posteriormente viene la etapa de latencia, en estas etapas del desarrollo psicosexual, en donde más o menos de 6 a 12 años los niños están como un poquito tranquilos. Digo un poquito tranquilos porque ahorita ya hay mucha estimulación, sobre esas estimulaciones en las casas, en los papás, las series, la televisión, los programas, el internet, etcétera, pues que ya no están tan tranquilos como se decía, ¿no? Y posteriormente la adolescencia. La adolescencia, que ahora sí viene como yo le digo que es un volcán en erupción. Las hormonas son un volcán en erupción. Aquí viene toda esta fuerza de ese volcán, de esas hormonas, pues con todos esos estímulos sexuales. Entonces los niños tienen muchas inquietudes, los niños tienen el despertar. Es precisamente el despertar de la sexualidad. Y entonces, ¿en qué etapa se da? ¿En qué edad se da? Pues es que depende de los niños. Hay niñas que se da a partir de que tienen su primera regla y que las niñas ahorita muy temprano, niñas chiquitas, digo niñas porque pues 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, ¿no? Y en los niños más o menos entre 11 y 12 años pues ya empieza a ver también esta etapa puberta. Y adolescente, pues como les comento, pues viene un volcán en erupción que son las hormonas. Entonces, pues hay que dar una educación, hay que dar una explicación de lo que están sintiendo, de lo que están viviendo, para que puedan entender lo que les pasa, ¿no? Entonces, después de explicar esas etapas del desarrollo psicosexual, sí quiero entonces platicarles de lo que trabajamos en el CAM Jean Piaget con los papás. Como les comentaba, primero abordamos con los papás y yo lo que hice fue dar una explicación del desarrollo integral del niño. Y les puse en un esquema cómo era el desarrollo integral, aspecto cognitivo, familiar, social, educativo,
motor, físico, etcétera, y sexual. Y ya les dije, bueno, pues que era inherente al desarrollo integral del niño. Y posteriormente empecé a hacer una dinámica de que recordaran esta etapa de la adolescencia. Les expliqué, como ahorita hablamos de las etapas del desarrollo psicosexual, y les pregunté cómo habían vivido su adolescencia, qué recordaban, qué edad tenían cuando les gustó el primer niño, la primera niña. Y entonces los papás empezaron a contar, empezaron a abrirse un poco, empezaron a reírse de lo que sentían. Por ejemplo, algunas mamás decían que sentían maripositas en la panza, otros decían que se ponían ruborosas al ver al niño que les gustaba a los 13 años, 14 años, ¿no? Y bueno, poco a poco fuimos hablando, entonces yo les dije, bueno, pues todo esto que ustedes sintieron en estas etapas, pues también lo sienten sus niños. ¿Sus niños cuántos años tienen? Pues sí, 12, 13, 14, pues 15, les decía que teníamos niños hasta 16 años, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues entonces ya sabrán que lo que les pasa a los niños es normal y que están sintiendo parte del desarrollo normal en su cuerpo, y precisamente que esto es la sexualidad, ¿no? Y cómo se están manifestando. Entonces tenemos que ver cómo les apoyamos, cómo les ayudamos, para que ustedes no lo vean como pecaminoso, no lo vean como malo, no lo vean como perverso, no lo vean como ya no son los angelitos que yo creía. No, son niños, son jóvenes, son muchachos, son adolescentes. Entonces, pues hay que tratarlos como eso, como adolescentes, y como que su volcán en erupción pues está presente, ¿verdad? Estas hormonas están presentes. Entonces, gracias a esta oportunidad con los padres de familia, las mamás aceptaron que se trabajara con los niños. Y empezamos a trabajar porque también ellas lo veían. Ellas también estaban muy atentas a ver qué niño entraba al baño, y luego si entraba una niña, como estar ahí casi en la puerta del baño para cuidar que no se tocaran, para cuidar que no se besaran, para cuidar que estuvieran de alguna manera, ¿verdad? En resguardo. Entonces, hablamos con los niños, tuvimos un taller y también empezamos a platicar un poco de qué pasaba. Yo les pregunté que si había algún niño que les gustara, alguna niña, empezaron a platicar, ¿no? Y los niños, los jóvenes son muy expresivos. Recuerdo una niña también que dijo, yo cuando veo a Manuel, siento cosquillitas. Y yo le dije, muy bien, cosquillitas en tu pancita. Fíjense, yo también presuponiendo esta hipótesis de las mariposas en la panza, ¿no? Y me dijo, no, siento cosquillitas en la colita. Entonces todos los demás niños se rieron, pero dio pie también lo que ella expresó y lo que ella dijo para que los otros niños también empezaran a hablar de lo que les pasaba. Es muy importante esto porque es ponerle nombre a las cosas que sienten, es ponerle nombre a lo que viven, y que también no se sientan juzgados, no se sientan que eso es mal, no se sientan que eso es pecaminoso, pero sí empezamos a orientarlos un poco, y también a los papás, de que los niños tuvieran como su espacio, que los niños tuvieran en la casa como cierta privacidad. Si los papás notaban que el niño tenía esta inquietud de estarse tocando, y que sabían los papás que el niño se iba a masturbar, pues le dieran el espacio, que estuviera en su cuarto. Y también hay personas que no tienen como un cuarto para el niño. Buscar la manera, ¿no? Poner un biombo, poner algo que le dé privacidad al niño para que el niño se sienta tranquilo, y que también sienta que no va a ser juzgado por lo que hace, ¿no? Entonces sí empezar a buscar estos espacios de privacidad, pero para que los niños empiecen a explorarse, a tocarse, a manifestar esta sexualidad pues que está vigente, ¿no? Entonces, sí es importante que los niños sepan lo que les está pasando, que los niños se les hable de lo que están pasando, que los niños se les enseñe. Ojo, es muy importante que la educación sexual sea de acuerdo a la edad de cada niño, ¿sí? Yo no le voy a hablar lo mismo a un niño de 3 años que a un niño de 16 años, ¿no?
¿Por qué? Porque esto pues, ya les acabo de mencionar, las etapas son distintas. Entonces tenemos que hablarle de acuerdo a la etapa del desarrollo psicosexual en la que esté el niño, ¿no? Entonces, hay que darles información adecuada. En los libros de quinto y sexto viene la parte biológica, que les enseñan que los óvulos, que los espermatozoides. Y fíjense, qué tan importante es toda esta educación porque precisamente hay un problema grave en México que es el embarazo adolescente. Los embarazos adolescentes y que México ocupa, si no el primer lugar, está en los primeros lugares de embarazo adolescente. Y que no, a lo mejor se les enseñó, pero a lo mejor no usaron la información que se les dio. Entonces, para eso también es importante la educación sexual. No nada más informativa, sino cómo le hacemos para que este niño utilice en el momento adecuado esta información. Porque si no, entonces sucede esto. Embarazos adolescentes, ustedes les preguntan, por supuesto que ningún adolescente quería quedar embarazada. Por supuesto que los niños, adolescentes, muchachos, adolescentes, no querían que la muchacha quedara embarazada. Pero quedan, pero están. Entonces saben la información, pero no la usan. Entonces es importante saber cómo la van a usar, ¿no? Y otra de las cuestiones que yo les menciono a los papás y que les digo, que también es importante esta educación sexual, porque desafortunadamente también otro problema muy grave en México, que es el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil, México también ocupa los primeros lugares a nivel mundial. Es una pena, es una tristeza. Y quiero decirles que también hay abuso sexual infantil en niños que tengan alguna discapacidad. Es una situación muy penosa, es una situación muy triste, que por cuestión de abuso queden embarazadas. Y que lo hemos tenido. En el CAM, a mí me toca atender a una chica con un niño de 3 años que quedó embarazada, ¿no? Y hay personas que han quedado embarazadas por abuso y que tienen a sus hijos que están asistiendo al CAM porque, bueno, tuvieron alguna dificultad y alguna discapacidad. Y ellas con esta problemática, bueno, pues, ¿cómo atienden al hijo? Pues le toca a la mamá, a la tía, a la abuelita, apoyarlas en esta atención. Recuerdo un caso también muy, muy triste en donde la señora siempre se pasaba de la parada de 4 a 5 hasta más cuadras y venían corriendo porque ya llegaban tarde a la entrada. Y después el niño, al ver todas estas situaciones de la mamá, que no sabía dónde bajarse, que se equivocaba, el niño se puso muy listo. Al rato el niño era más listo que la mamá. Y el niño le decía, habían colores rojos y azules, había una tienda grande que se llamaba Gigante, aquí en el CAM, y el niño le decía, aquí nos bajamos. Entonces fue la manera en que ya no llegaron corriendo, chapeteado el niño, siempre caminando de más, porque la mamá se le pasaba el camión, o sea, no sabía dónde la parada. Entonces son situaciones muy lamentables, muy tristes. Ocurren, Ocurren este tipo de abusos, ocurren estas situaciones y hay que proteger a nuestros niños. Hay que proteger a todos los niños y hay que proteger a los niños que tengan alguna discapacidad. Entonces, las mamás, los papás entraron en esta preocupación y decir si es cierto. Vamos a cuidarlos, vamos a orientarlos y es importante que tengan educación sexual. Entonces, hay muchas razones por las cuales es importante la educación sexual. Estas son algunas. La prevención del abuso sexual, la prevención del embarazo adolescente y otra que es importante es la prevención de la violencia hacia las mujeres. ¿Cuántos niños, cuántos muchachos no les pegan a sus novias, a sus parejas, a sus esposas? Hay una violencia de género impresionante, bueno, pues que se está en lucha desde hace años, desde hace décadas, y que tristemente sigue. No sé, hay que ver qué estrategias, cómo le hacemos. Yo creo en la educación, Yo le apuesto a la educación. Yo tengo
30 años trabajando en educación, tengo 30 años trabajando en psicoterapia y bueno, tengo la oportunidad de seguir todavía en educación a través de esta universidad, el cual honrosamente coordino, dirijo como rectora. Y pues precisamente las propuestas son para eso. Tenemos la maestría en educación inclusiva precisamente para que haya una mayor sensibilización a la inclusión. Tenemos esta maestría en sexualidad y equidad de género que les comento, pues que es para formar a personas en esta temática y un doctorado precisamente en inclusión, políticas públicas e investigación. Las temáticas tienen que ver mucho con la inclusión. Yo les digo, bueno, pues cómo no voy a hacer algo o no vamos a hacer en la universidad de esto si yo he dedicado prácticamente toda mi vida a esta temática de inclusión. Y ahora, al ser una política pública, internacional, nacional, que establece la Agenda 2030 de la ONU, uno de los puntos importantes precisamente tiene que ver con la inclusión, con el respeto a la diversidad, con la atención a todos los grupos vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy comprometida con la inclusión, estoy comprometida con la educación sexual, estoy comprometida con la atención a todos los niños por igual. Yo, la verdad, fui muy feliz en mi último año de trabajo jugando con los niños, compartiendo, llevándolos a la tienda, que compraran, dando matemáticas, siendo la psicóloga. Un tiempo fui la Tatiana de los niños, recuerdo con Connie, que la trabajadora social que siempre me convencía, Marta, vístete de payaso. Yo le decía, no, es que Connie no puedo, no va conmigo, yo no soy así como tipo divertida para ser payaso, no, te tienes que poner. Y bueno, pues me puse una vez y curiosamente, pues no me quité los zapatos y los niños inmediatamente supieron que era yo. Es Marta, mira sus zapatos, es Marta, bueno, me conocían los zapatos, ¿no? Entonces, muy listos los niños, muy listos. Y bueno, todos estos años trabajando en educación especial, ¿cómo no hacer propuestas que beneficien y que apoyen la inclusión? Entonces, yo muy contenta de pertenecer también precisamente a este grupo que coordina la doctora Maribel, de Todos por la Inclusión. Concuerdo, yo soy parte de Todos por la Inclusión. De hecho, nosotros, la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, es la Universidad de la Inclusión, por todas estas propuestas que manejamos de trabajar la inclusión. Entonces, sí es muy, muy importante el que podamos, ¿verdad?, trabajar todos estos temas de sexualidad, de inclusión, del respeto a la discapacidad y a la diversidad. Y bueno, quiero, antes de terminar, recomendarles algunos libros que a mí me han servido, que son importantes, que nos pueden ayudar. Por ejemplo, de Leti Flores, una amiga sexóloga que también terminó la maestría en la Universidad Mexicana, que es un libro muy bonito, que ya sacó el segundo libro, se llama Es Momento de Crecer. Lo podemos encontrar aquí en Guadalajara, en alguna de las librerías. Otro libro también es Las Alas del Placer, de David Barrios, que también habla en uno de los capítulos sobre sexualidad y discapacidad. Y para algunas experiencias, algunas formas de cómo educar en sexualidad, pues es el uso de los sentidos. Hace poco escuchaba una clase valiosísima de la doctora Marcela Martínez Ruaro, toda una institución en educación sexual también, al igual que Esther. Bueno, ella hablaba del erotismo, lo importante que es el erotismo, la cercanía, el afecto, para que se pueda empezar a educar en esta temática, ¿no? Y el uso de los sentidos ayuda mucho. El uso de los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, etcétera, para educar en sexualidad. También el uso me decía Alfredo, el uso de modelos anatómicos, de vulvas, de penes, en las personas que no pueden ver, o buscar otras estrategias, ¿no? Para que se pueda educar en esta temática. Audios
audios donde se explique. También utilizar la narrativa, también ayuda mucho, y el relato de experiencias. Son de las cosas que pueden ayudar para esta educación sexual. Y también, para cerrar, ¿por qué es importante la educación integral? Ya lo comenté también, pero es un derecho y parte del desarrollo. Evitar confusión en los niños al manifestar alguna expresión sexual. Evitar el abuso sexual que ya comenté. Evitar violencia de género y maltrato. Promover una sexualidad responsable y evitar embarazos adolescentes. Y bueno, la inclusión ya es parte de la vida y no podemos excluir de una educación integral de la sexualidad a nadie. Yo estoy muy agradecida, por supuesto, con la zona 16, anteriormente zona 3, en donde trabajé pues 28 años de mi vida en educación especial. Y bueno, agradecer al CAM Jean Piaget, al CAM José Vasconcelos de educación especial, por permitirme trabajar en mi año de jubilación estas temáticas de sexualidad y discapacidad. Estos talleres con los niños y padres de familia que pues han enriquecido mucho mi experiencia profesional. Y yo con el compromiso, Vero, de seguir con esto que habíamos quedado, ¿verdad? Ojalá que lo podamos retomar ahora que termine la pandemia y de poder estar ahí con los papás, por lo menos, como habíamos dicho antes, una vez al mes y seguir apoyando y seguir orientando a los niños y a los padres del CAM. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta oportunidad de compartir esta temática tan importante de sexualidad y discapacidad. Gracias. De utilidad para todos. De mucha utilidad, Martita. Tú sabes que hemos estado preocupadas por este asunto, preocupados y ocupados, y yo te agradezco mucho que hubieras querido compartir con nosotros. Hay una pregunta de Jorge Corona Pérez. Dice, ¿quién es responsable de la sexualidad del niño cuando no es capaz de realizar sus habilidades básicas? Estamos hablando de las personas con discapacidad muy severa. Sí, bueno, los padres en primera instancia son los que están más en contacto con el niño y son los responsables como directos. Sin embargo, es importante que en las escuelas, si nosotros vemos o alguna manifestación de los niños, pues también estar como en esta disposición a apoyar a los niños. Precisamente es una de las controversias que existen, que dicen que la escuela no tiene que intervenir en educación sexual, pero bueno, sabemos que sí, porque no hay realmente una educación sexual por parte de los padres en muchos de los casos. Gracias, Martita. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos por el tema y comentarios en torno a la relevancia del tema. ¿Cómo empezar, Martita? ¿Cómo empezar si yo tengo un hijo con discapacidad de 14 años, 15 años, 16 años, o tengo una escuela de educación especial o un trabajo en la escuela con niños con discapacidad, en las que no hemos tocado el asunto y empieza a haber manifestaciones que es parte de toda la vida humana, como bien nos lo has dicho? ¿Cómo empezar? Sí, bueno, comentaba hace un momento por el desarrollo integral y por las etapas del desarrollo integral que van dejando de ser niños y que van descubriendo nuevos cambios en sus cuerpos y cómo explicar la adolescencia. A partir de explicar la adolescencia, la preadolescencia, porque ya desde la preadolescencia hay manifestaciones sexuales en los niños, ¿qué es lo que ocurre? Ponerle palabras a las cosas para que los niños
vayan así como yo les comentaba, que vayan expresando qué es lo que sienten, cómo viven esta etapa adolescente, cómo viven su sexualidad y se atrevan a hablar un poco de ella y entonces poder abordarlo y poder manejar y dar información que pueda ser adecuada para ellos, ¿no? Por ejemplo, cosas que comentábamos con este amigo que les comento trabaja en un centro de rehabilitación. Él decía, la higiene, se tocan sus genitales, se tocan sus partes íntimas y no se lavan las manos. Y él me decía que tenía algunos casos de infecciones urinarias de algunos jóvenes, y era como algo tan básico como hay que lavarse las manos, ¿no? Y bueno, ahorita que estamos en una situación de lavarse las manos todos los días, bueno, pues cada rato, es una tan sencilla y tan básica de orientación. Entonces, sí se debe de explicar a partir del desarrollo integral y a partir de ahí explicar las etapas del desarrollo y no dejar de lado la sexualidad. Claro, nos dice la maestra Conchita Torres Alvedano que es un tema que es insoslayable en la educación tanto escolar como familiar y Norma González dice que nos agradece por tocar este tema y que es necesario que eduquemos al profesorado como a las familias. Martita, si pudieses pensar en un currículum como parte de esta educación integral en la que tú has insistido, ¿cómo segmentarías el abordaje, además de como nos has insistido, de hay que responder de inmediato a las situaciones que se van presentando con educación y con formación y con proyectos formativos? ¿Cómo dividirías los aspectos fundamentales del abordaje de la sexualidad en preescolar, en primaria y en secundaria para niños y jóvenes con discapacidad? Si quieres, por preescolar primero. ¿Qué nos sugerirías? Y luego lo vamos por niveles. Si esto es así, si no, tú me contradices. Creo que la sacó. Bueno, mientras, ¿sí, Martita? Sí, ya, se cortó. Okay. El currículum, ¿me decías cuál es el currículum? Sí, ¿cómo podríamos abordarlo para que sepamos la gente que trabajamos en centros de atención múltiple o en escuelas regulares que atienden a niños con discapacidad? ¿Cómo podríamos pensar para preescolar, que ya en los contenidos de los planes y programas hay algunos planteamientos? ¿Cómo completarlo? ¿Cómo irlo abordando en cada nivel, Martita? Sí, me parece importante que haya un psicólogo que tenga como la formación y la preparación en temas que tengan que ver con orientación sexual, que puedan acudir a algún taller, algún seminario, en donde puedan complementar la información que venga en los libros de texto. Y también, en caso de que no haya psicólogos, porque hay escuelas donde no hay psicólogos, por ejemplo en los casos de USAER les toca ir como cada vez, una vez al mes o no sé cuándo, que pueda haber maestros que tengan la inquietud y el interés, es importante, para abordar estos temas, porque hay maestros que les cuesta mucho trabajo hablar de este tema. Entonces, si ellos no tienen como la disposición o son temas que son tabú para ellos, hacerlo con los que tengan y invitarlos a algún taller. En Guadalajara están varias asociaciones, por ejemplo, que trabajan con talleres. Hay un convenio, incluso con la Secretaría de Educación, el año pasado, o antepasado, incluso me tocó verlo ahí en la zona. Tejiendo Redes es una asociación que hizo un convenio con la Secretaría de Jalisco para hablar de sexualidad en educación básica. Y se estuvo implementando en algunos cambios, incluso Vero por ahí nos compartió la información que se trabajó de Tejiendo Redes con la Secretaría de Educación. Entonces, como sí tener la información de algún taller, algunos libros, también es importante ver qué tipo de libros, porque hay libros que son bastante tendenciosos, que sean libros que orienten, ¿verdad? Hacia la educación sexual. Porque ahorita, bueno, pues nos vamos a encontrar mucha polémica en este tema. Igual, claro, los años 60 y 70. Pero los argumentos son los mismos, ¿eh? Quien educa claro, soy yo y educa entre comillas, ¿verdad? Claro. En este tema.
Muchas gracias, Martita. Por aquí en nuestro chat está Carlita Lima, Carla Romero Lima. Si nos pones el dato aquí en el chat, por favor, Carlita, de la institución, la doctora Lima y Ceci Lima coordinan una institución, tiene que ver con la pregunta que nos hace Ramiro Villanueva de cómo gestionar y dónde gestionar las orientaciones sobre estos temas. Si nos ponen por favor aquí el dato, no sé si Carlita Pérez esté por ahí o Zaira, y si nos haces favor, Carla Romero, de ponernos la información. También en los DIF hay algunos programas de apoyo al respecto. Y nosotros en el blog de la Zona 16 tenemos un directorio de apoyo a los asuntos de la sexualidad. Ahorita se los van a buscar, y si no se los mandamos por correo a todos nuestros inscritos en el canal, de instituciones que tienen que ver con el cuidado de las personas vulnerables y el cuidado integral y esta parte de la sexualidad. Se los hacemos llegar con mucho gusto el directorio que las trabajadoras sociales de la Zona 16 han abordado para lo concerniente a Jalisco. Viene una pregunta, dice Gris Mayorga, ¿alguna bibliografía que nos recomiendes? Bueno, quiero decirles que en el currículum de la doctora viene algunos libros que ella misma ha escrito, pero no sé, Martita, si hay alguna más. Sí, está este libro que les comento se llama Es Momento de Crecer, que es de Leticia Flores, está en Guadalajara, creo que está en varias librerías y ya tiene la primera y la segunda parte, me parece como muy accesible y muy fácil de manejar. Hay otro libro que se llama Las Salas del Placer, del doctor David Barrios, que hay un capítulo que habla sobre educación de la sexualidad en las personas con discapacidad. Y hay también algunos artículos aislados. Como libros hay muy pocos, pero trabajos que se han realizado en algunos teletones, en donde se ve cómo se ha abordado la sexualidad. Y bueno, pues son algunos de los textos. Y en el libro de Tengo un hijo con discapacidad, no hablo propiamente del tema de sexualidad, pero sí hablo de todo lo importante que es el trabajo de los padres y que ellos tienen un papel fundamental para todo lo que tiene que ver con la atención integral del niño. Ok. Les comento, nosotros hemos en la zona armado una carpeta sobre discapacidad y sexualidad. Con mucho gusto les mandamos la liga. Ahora que les mandemos la referencia de los directorios, con muchísimo gusto compartimos, porque el saber humano, lo padre y lo emocionante es compartirlo y generarlo y sacarlo hacia donde pueda sacar el mayor provecho. Con mucho gusto, Zaira, por favor, acuérdense de ese pendiente, les compartimos la carpeta comprimida del material de sexualidad y discapacidad, de lo que hemos nosotros podido reunir ahí. Pues bueno, creo que eso es. Muchísimas gracias, Martita, y muchas felicitaciones, el interés por los talleres. Consuelo Águila dice que le interesan estos talleres. Te comentamos, Consuelo, que nosotros tenemos un espacio abierto. Toda la gente que se inscribió a nuestros webinars previos reciben las invitaciones a los siguientes. Entonces ahí te tendremos al tanto si hay alguna cosa más. Martita, agradecerte muchísimo la generosidad de estar aquí con nosotros. Sabemos que eres una mujer ya con tu currículum que les leímos a la gente y nos faltó leer como muchísimo más de todos aquellos aspectos en el que está implicada. Es rectora de una universidad privada, Martita, y bueno, pues es una gente inquieta y que nos comparte en todo momento su saber. Gracias, Martita, te abrazo con el afecto de siempre, que sabes que te tenemos, y el reconocimiento a tu tarea, y andaremos viéndonos por aquí. Un abrazo a todos, gracias por acompañarnos, gracias. Y pues aquí estamos a la orden. Un abrazo a todos, muchas gracias.